Es enfocándole hacia allá, ¿verdad? Ah, bien, gracias. Sí, ahí está, ahí está. Gracias. ¿Quieres que yo me ponga espalda? ¿Mande? ¿Quieres que yo me ponga allá? Sí. Ah, yo creí que este estaba conectado allá, pero sí, no me cambio para allá. Tere, ¿te molesto? Ay, ¿te molesto si me paso por allá? No, de ninguna manera. Gracias. Es que como allá está la... Buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta última mesa. Eh, Voy a presentar a la doctora Marcia Solorza. Ella va a dar su presentación que titula Turquía, flujos de capital y crecimiento en una economía emergente financiarizada. La doctora Marcia es licenciada, maestra y doctora por la Facultad de Economía. Ha desempeñado labores académicas de docencia, investigación en licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía. Publica libros en coautoría, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas, nacionales e internacionales. Además, participa como ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales y otras actividades que realiza como coordinadora de seminarios, coeditora de número de revistas dedicadas a temas económicos. Sus líneas de investigación actuales son crisis financiera, teoría de fondos contables, mercado de capitales y finanzas del comportamiento y sistemas financieros de América Latina, Alemania, China, España, entre otros. Le cedo la palabra a la doctora Solorza. Buenas tardes. Quiero agradecer a las organizadoras de este evento, a las doctoras Alicia Girón, Eugenia Correa y Patricia Rodríguez, el haberme invitado a participar y pues al solicitarnos que fuésemos un poco en estudio de caso, quiero agradecer porque me introduje a una economía que no pensaba para nada tenerla en mente, que es Turquía, y que me ha resultado bastante apasionante. Tanto así que ya me quiero ir a Turquía un rato. Un rato nada más, ¿no? Bueno, es una economía muy particular, el caso de Turquía. Yo voy a plantear un contenido un poquito amplio en caso de que… ¿Qué fue lo que pasó? Un contenido un poquito amplio, pero no se espanten. Lo que voy a ver es que desagregué el tema de crecimiento económico y luego voy a ver por qué es una economía financiarizada, una economía emergente financiarizada, ¿no? Entonces, bueno, dado que el seminario es sobre el Centro de Gravedad Económico Mundial, yo me fui a ver si realmente ese centro de gravedad está cambiando o no está cambiando. Y hay varias opiniones al respecto, ¿no? Por consiguiente, en términos económicos. Y uno es el concepto estándar, la visión estándar que hay actualmente, y que es el creer que los Estados Unidos sigue siendo el centro, la economía centro del mundo. ¿Por qué razón? Porque la medición de su riqueza nacional a partir del Producto Interno Bruto, medido en dólares, sigue siendo superior al de China, al de la zona euro y al de cualquier otro país o región del mundo. En esa medida se cree que Estados Unidos sigue siendo la economía centro del mundo. Pero los análisis académicos, ¿qué nos están diciendo? Bajo la misma óptica y la misma lógica de ver lo que es el volumen del Producto Interno Bruto, nos están diciendo ese centro de gravedad económico del mundo está cambiando.
está siendo trasladado hacia el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque si sumamos el PIB de la economía china y de los países del sudeste asiático, en un par de años van a rebasar conjuntamente el 50% del PIB mundial. Por consiguiente, estamos en una etapa de transición del centro de gravedad de los Estados Unidos hacia el sudeste asiático. Bueno, en este sentido, el desplazamiento de la actividad económica global hacia el este de Asia, ¿qué es lo que va a significar? Va a significar la creación de un número importante de empleos en esa zona. Sin embargo, nosotros sabemos que la población de China es muy grande, que la población de los países del sudeste asiático también es grande. Por consiguiente, entonces, realmente la creación de empleos que haya va a ser absorbido por los habitantes de esa región. Además, si nosotros vemos, los centros educativos y los programas de educación también están cambiando, lo cual quiere decir que la población se está preparando justamente para enfrentar este cambio de centro de gravedad, ¿no? Bueno, inscrito en este contexto, decidí investigar a Turquía. ¿Por qué decidí investigar a Turquía? Porque si todos nos ubicamos, Turquía es una posición geopolítica estratégica. Es el paso de la nueva ruta comercial de la seda, ¿no?, terrestre, del sudeste asiático hacia Europa, pero también hacia la otra parte de Asia, hacia la parte occidental. Y también la nueva ruta marítima de la seda, de alguna manera, toca algunos puertos de Turquía. Bueno, Turquía empezó una transformación no recientemente, sino como todos los países emergentes a nivel mundial en finales de la década de los 70 y sobre todo en la década de los 80. Se integró al proceso de globalización y de regulación financiera mundial y, sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que a partir de este siglo, del siglo XXI, es cuando verdaderamente se integra a este nuevo proceso. ¿A partir de qué? De que llega el Partido de la Justicia y el Desarrollo, obviamente dirigido por Erdogan, que es el actual presidente de Turquía, es el que está ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este Partido de la Justicia Democrática lo que está planteando es que Turquía va a ser un centro de armonía político y social que se va a cimentar en un poder democrático. ¿Para qué? Para la atracción de inversión de capitales extranjeros. Y obviamente, ¿qué es lo que ha hecho Erdogan? Ha obviamente llegado a un plano con intento de golpe de Estado, a pesar de la crisis de 2008 global, etcétera, ha mantenido a Turquía en una relativa paz, ¿no? Lo cual ha sido muy importante. Entonces, esto además se ha visto cimentado en otra cuestión, en que Turquía ha creado ese llamado soft power, ¿no?, o poder blando, que ha logrado la legitimización económica en la región y además más allá de la región. Hoy día Turquía invierte en el norte de África, en Argelia, en Marruecos, en Libia, ¿no? Y además, óiganlo bien, en América Latina ha entrado y se vanaglorian los turcos de que ya las telenovelas mexicanas no son vendidas en Asia, sino que las que son vendidas son las de ellos y además ellos ya la exportan a América Latina, ¿no? Y además en esto, ¿quién ha influido? Las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, en particular TICA, que es la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, y ha logrado que Turquía penetre a otros lugares. Entonces yo me voy a abocar a estudiar cómo se ha dado ese proceso de crecimiento de Turquía a partir de integrarse a la economía mundial. ¿Qué pasó? En los años 80 se integra, ¿no? Y como todas las economías emergentes que hacen la década de los 80, pues lo que hace es establecer un tipo de cambio flexible. Además, también lo que hace es abrir su cuenta de capital en 1989 y además crea un mercado de valores, un mercado de capitales en 1986. Obviamente, ¿qué significa esto? Que Turquía abandona el modelo de sustitución de importaciones para adoptar el export-led growth, ¿no? Y eso es lo que va a hacer.
¿Esto qué le ha permitido? Pues le ha permitido que su Producto Interno Bruto crezca, pero sobre todo que crezcan las exportaciones. Sin embargo, si nosotros analizamos la balanza comercial de Turquía, vamos a ver que es crónicamente deficitaria. ¿Por qué? Porque aunque se incrementan sus exportaciones, ¿qué es lo que pasa? Que las exportaciones se incrementan menos que sus importaciones. Entonces, vemos ahí claramente que desde 2000 hasta 2017 es crónicamente deficitaria. ¿Qué más pasa con Turquía? Ay, no puedo. Ay, ¿qué pasó? Bueno, no, me lo regresó. Hacia allá, pero de todas maneras no quiere. Ay, ¿qué está pasando? ¿Mandé? Se paró, no sé qué pasó. ¿Es esa? Sí, sí es esa. Bueno, ¿qué es lo que pasa en términos de la balanza comercial y de las exportaciones de Turquía? Lo más importante, fíjense, que es con quién negocia Turquía, quiénes son los socios comerciales de Turquía. Bueno, la información más reciente, que es para el año 2016, ¿qué nos está diciendo? Que Turquía está comerciando con economías desarrolladas, pero está comerciando mucho con países emergentes, sobre todo con los países vecinos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está exportando y de dónde está importando? Y aquí es un tanto interesante porque en términos de hacia dónde exporta, bueno, hacia donde más está exportando es hacia Alemania, en donde también exporta gran cantidad de fuerza de trabajo, no solamente exporta mercancías, y está exportando a Reino Unido, y está exportando a España, que curiosamente es una economía con la que Turquía tiene una balanza comercial favorable, ¿no? Entonces está exportando a los Países Bajos y obviamente con los vecinos como Irak, como Irán, como Arabia Saudita, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en ese término de relaciones comerciales? Bueno, que nosotros vamos a ver que también, así como mantiene una relación de exportación e importación con países desarrollados y con países emergentes, lo que vamos a ver es que a partir de 2002, después de haber pasado una profunda crisis bancaria de 2001 Turquía, se va a vincular cada vez de manera más estrecha a las políticas ortodoxas, a través de de lo que ya conocemos en América Latina, programas de estabilización, metas de privatización, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que nos imponen las políticas neoliberales. Bueno, esto que es lo que ha permitido que en Turquía los países inversores obviamente se vean muy interesados, ¿no? ¿Por qué? Porque les está generando grandes expectativas el gobierno turco a partir de de plantear una gran armonización, una paz en el interior de Turquía y la posibilidad obviamente de invertir de manera rentable. Pero aquí hay una particularidad, de nuevo, vamos a ver que los principales países inversionistas en Turquía no van a ser los tradicionales. El que más invierte son Países Bajos. Vamos a encontrar a Suiza, vamos a encontrar a Luxemburgo y vamos a encontrar a Qatar, entre otros de los inversionistas. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que estos inversionistas son inversionistas financieros, no son propiamente inversionistas productivos, ¿no? Ahí tenemos a Luxemburgo, tenemos a Suiza, que son otro tipo de inversionistas. Quiere decir, fíjense bien, que vamos a tener una inversión extranjera muy errática en el caso de Turquía, porque hasta el año 2005, si ustedes se fijan en la cima, ahí una inversión creciente, posteriormente cae, obviamente por la crisis de 2008-2009, y luego en 2010-2011 hasta 2012 vuelve a crecer, y obviamente de 2012 a la fecha el comportamiento ha sido muy errático en este caso. Bueno, esto quiere decir que hasta 2005 y luego de 2010 a 2011, el hecho de que hayan atraído una gran cantidad de inversión financiera, de inversión de extranjera, ha sido un resultado muy positivo. Pero ¿a raíz de qué se ha dado esto? La inversión extranjera directa ha crecido. ¿Por qué? Porque se han aplicado políticas monetarias muy restrictivas, lo que ha llevado a que la tasa de inflación caiga hasta un dígito.
a que la tasa de interés caiga en ese periodo y a que la deuda externa del gobierno de Turquía caiga. Lo que vamos a ver después es que la que va a crecer es la deuda externa. Si nosotros vemos, y el resultado, si nosotros vemos la primera fila, vamos a encontrar que el crecimiento del Producto Interno Bruto anual ha sido importante en el caso de China. Tanto así que después de la crisis en 2015 ha llegado a una tasa del 6% y el año pasado rebasó el 5% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y además la tasa de inflación, si comparamos desde 2003 a 2017, aunque no se ha mantenido estable, sí ha logrado disminuir. Y la deuda externa pública ha disminuido a cambio de que crezca la deuda interna. Pero aquí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y si vemos, bueno, aquí está en la gráfica el caso de la variación del Producto Interno Bruto y vemos que mantiene tasas de crecimiento que son significativas. Entonces, sin embargo, ¿a qué se debe que haya este crecimiento en Turquía? Turquía es una economía que se ha hecho muy dependiente de los flujos financieros externos, ¿no? Y que a pesar de que ha crecido el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo se ha mantenido alrededor del 11% desde 2002, que asume al poder Erdogan, hasta la fecha, ¿no? Esto significa que a pesar de la entrada de capitales, no han logrado crear los suficientes empleos para absorber el crecimiento de la población económicamente activa. Bueno, todo esto a que ha llevado a que la economía turca tenga una cuenta corriente de la balanza de pagos totalmente crónica desde 2003 hasta la fecha, deficitaria, por supuesto, y la cuenta financiera también haya sido deficitaria. Esa es la explicación de por qué el PIB, aunque había crecido de manera considerable antes de la crisis, ¿no? Si nosotros vemos, había crecido de manera considerable. ¿Qué es lo que ha pasado? El déficit crónico de la cuenta corriente ha ralentizado el crecimiento de la economía turca. Bueno, esto tiene dos explicaciones. Una, la estructura de las relaciones comerciales, que ya vimos cómo fue, y otra, lo que es las exportaciones. ¿Cómo son las exportaciones de Turquía? Las exportaciones de Turquía son ampliamente dos polos opuestos. Uno, por parte de productos que tienen bajo valor agregado, y por otro lado, tenemos productos de muy alto valor agregado. Si nosotros damos cuenta, tenemos exportaciones de bienes de consumo, e importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios, ¿no? Entonces, obviamente esto nos da como resultado que la cuenta corriente, la balanza de pagos, sea deficitaria de manera crónica. Entonces, ¿qué en el primer tiempo, por qué creció tanto la economía? Bueno, porque el hecho de que el tipo de cambio se flexibilizara llevó a que la lira turca estuviera devaluándose constantemente hasta la década de los 90, y eso permitió que las exportaciones de Turquía fueran en crecimiento. Bueno, esta composición de las exportaciones turcas, por un lado de bienes de bajo valor agregado y por otro lado de productos con muy alto valor agregado, que significa que tenemos una gran exportación de productos textiles y por otro lado tenemos una gran exportación de automóviles. Obviamente los textiles tienen un contenido de importación muy bajo también, así como tienen bajo valor agregado, del 19% de importaciones, mientras que las exportaciones del automóvil tienen que estar importando, fíjense bien, prácticamente a su vez lo que están exportando. ¿Esto qué significa? Que prácticamente el sector automotriz, la rama automotriz en Turquía está muy integrada a las cadenas de valor globales, ¿no? Y que significa que prácticamente es como si fuese un enclave dentro de la economía turca. O sea, ellos mismos lo que exportan, a su vez lo importan. Entonces quiere decir que realmente está redituando muy poco a la economía turca. Esto
obviamente, ¿qué nos lleva? Nos lleva a ver quiénes son los sectores de la producción receptores de inversión extranjera. Pues son la manufactura, el comercio, el transporte y sobre todo las actividades financieras. Ahí están seguros y bancos. Más del 50% de la entrada de capitales a Turquía está yendo directamente al sector financiero y ahí se expresa en la gráfica. Ay, de nuevo. Ya casi termino, pero... ayuda. Bueno. Ay. Ay. Ya me fui hasta allá. Ayuda. Sí, lo estoy yendo al revés, pero no. Sí, porque no está muy como hacia atrás. Todavía un poquito más. No, a ti también te pasó. Ya, a la que sigue. No, ya más adelante. Bueno. Hasta aquí dejo el tema del crecimiento económico de Turquía. Como se puede ver, está basado en dos ramas muy disímiles, la de bajo contenido de valor agregado y la alta. ¿Qué ha pasado en términos de esta economía que está creciendo? Sí, está creciendo, pero ¿por qué realmente está creciendo? Está creciendo porque la financiarización no se ha dado a partir de las corporaciones no financieras, se ha dado a partir del consumo privado. Entonces, a nosotros nos han enseñado y hemos visto lo que es el planteamiento heterodoxo, que la financiarización de las economías desarrolladas se ha dado a partir de las corporaciones no financieras, que esas corporaciones no financieras adquieren activos financieros y que sus ingresos provienen más del mercado de las fuentes financieras que de la esfera de la producción, ¿no? Y que los gobiernos corporativos de las grandes corporaciones son presionados por los mercados a maximizar los dividendos de los accionistas. Sin embargo, en Turquía no ha pasado esto y no pasó. Como concluyo al final, si se ve, la financiarización no se ha dado por ese lado. ¿Por qué no se ha dado? Porque las grandes corporaciones de Turquía, obviamente las nacionales, lo que han hecho es invertir recursos internos que están compuestos ¿por qué? Por ganancias netas después de impuestos y obviamente de reparto de dividendos y sumados los créditos internos que provienen de la banca en Turquía. Y aquí quiero aclarar, la banca en Turquía es una banca muy desarrollada, pero obviamente, como señalé anteriormente, en términos del crecimiento, la mayor parte de la inversión extranjera ha ido a los sectores bancarios y financieros, particularmente a los bancarios. Entonces, la banca ha crecido, sí, otorga muchísimos créditos, crea muchas tarjetas de crédito, pero la banca ya no es principalmente banca turca. En ese caso es muy similar al mexicano. Galanti, que es el banco más grande de Turquía, hace 3 meses declaró que la mayor parte de las acciones de Galanti son propiedad de BBVA. Entonces, prácticamente, y el segundo banco que entró a Turquía, que adquirió acciones de otro banco, es Santander. Entonces, la banca española está entrando fuertemente a los países emergentes y esto quiere decir que están invirtiendo y son los creadores de todo ese montón de tarjetas de crédito que andan circulando y otorgando todos los préstamos. Entonces, bueno, las corporaciones que sí, no financieras, que sí son propiedad turca, que lo que han hecho, han invertido a partir de ganancias netas más préstamos provenientes de la banca. Y entonces han promediado la utilización de recursos internos a una tasa anual del 11%, excepto entre el último cuarto del 2008 y los 2 primeros cuartos del año de 2009. Bueno, ¿para qué lo han hecho? Según ellos, para evitar la incertidumbre y la volatilidad que generan los flujos financieros externos, para que además la formación bruta de capital la determinen ellos, que ha promediado el 20% anual desde 1994 hasta 2012, ¿no? Pero
obviamente también, ¿qué ha pasado? Si las corporaciones no financieras turcas han decidido esto, han decidido no ingresar a los mercados de capitales. Entonces, el mercado de capitales en Turquía es muy pequeño y poco profundo. Una similitud muy grande con México también. Es el caso, ¿no? Además, en Turquía no se permitía la recompra de títulos, apenas se autorizó en 2017. Por tanto, ¿qué es lo que quiere? Y luego otra cuestión que también es muy similar con el caso mexicano, y es que estas corporaciones no financieras, fíjense, ¿qué pasa? Lo que pasa con estas corporaciones no financieras es que la mayoría, que son de grupos de socios turcos, cuentan con un brazo financiero propio, como es el caso de los mexicanos, que ahí tenemos a Grupo Carso, tenemos a Banorte, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las corporaciones no financieras recurren al financiamiento externo, pero ese financiamiento externo lo hacían antes de que entrara la banca extranjera. A partir de que entró la banca extranjera, ellos le proporcionan el 40% de los préstamos. Bueno, aquí voy a concluir. ¿Por dónde ha entrado la financiarización? Por los consumidores privados. ¿Qué es lo que pasa con esto? El consumo privado ha sido el factor clave del crecimiento económico, no la inversión extranjera, el consumo privado. Y ese consumo privado, ¿por qué se ha dado? Por el gasto de los hogares que se ha mantenido. Si ustedes se fijan en la parte de abajo de la tabla, ese gasto de consumo de los hogares sigue promediando hasta 2016 el 60% de ¿qué? Del consumo, es un 60% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde proviene ese gasto? De préstamos al consumo y de tarjetas de crédito. Por favor, ellos son los que están alimentando. Otra similitud muy grande con el caso mexicano, ¿no? No cambia. Si ustedes ven, el crédito interno al sector privado está promediando a 2016 el 70% del PIB. 60% prácticamente está yendo a los hogares y 10% a la empresa, ¿no? Eso quiere decir que están aumentando artificialmente el ingreso de los hogares. ¿Por qué? Porque están consumiendo a partir de créditos. Todavía más si vemos que obviamente el ahorro privado ha caído extremadamente. Y otra cuestión más, que la distribución del ingreso es totalmente regresiva, ¿no? Si es muy regresiva, y ahí están los quintiles, y ahí está el coeficiente de Gini mostrándonos lo regresiva que es, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la población está cubriendo su gasto ¿con qué? Con crédito, con préstamo al consumo, con préstamos personales. Por tanto, la deuda de los hogares que está pasando está creciendo. La deuda está creciendo muchísimo. Y esa deuda, así como está creciendo la deuda de los hogares, que está creciendo el ROA y el ROE de los bancos. Están creciendo la rentabilidad de los activos bancarios y la rentabilidad sobre recursos propios de los bancos, que es el ROE, y una eficiencia global del sector bancario que está por encima del 40%, casi 43%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la financiarización en Turquía obviamente está viniendo por el lado de los hogares, ¿no? Por el lado del consumo, y que obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Que los activos de los hogares están muy por debajo del aumento de sus pasivos, que es enorme, es lo que está pasando, y todavía si le agregamos que hay insuficiente incremento de los fondos de pensiones privados, pues ¿qué es lo que pasa? Que próximamente en Turquía podremos esperar una posición muy difícil, muy vulnerable, quizá una crisis por este tipo de crecimiento. Entonces, para concluir, el crecimiento económico de Turquía ya en el siglo XXI, ¿a qué se ha debido? A la liberalización de la cuenta de capital y toda la política neoliberal que han implementado, ¿no? Esto ha sido reforzado, obviamente, ¿por qué? Por el consumo privado. Obviamente, la inversión extranjera directa está muy interesada, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que obviamente la volatilidad, la incertidumbre del crecimiento es muy alto. La desviación estándar en Turquía promedia 4%. Y la deuda interna de los hogares está cada vez más alta. Por último, y aquí voy a cerrar, ¿qué es lo que está diciendo?
que el déficit crónico de la cuenta corriente de la balanza de pagos se ve reforzado por las condiciones de los mercados internacionales de capital, por la expansión crediticia a los hogares y al sector privado en general, y por tanto podemos decir que la economía turca está aplicando un modelo debt-led private demand o un crecimiento basado en ¿qué? En la deuda, ¿no? ¿En la deuda de quién? En la deuda de los hogares. Entonces, obviamente esto significa que el proceso de financiarización ha permeado a la economía turca a partir de ese consumo privado y la está haciendo muy vulnerable y muy sujeta a todos los principios del sistema financiero internacional. Muchas gracias. A la doctora Marcia Solorza. Voy a cederle la palabra a la doctora Mónica Meireles. Ella va a presentar Banca Panafricana y Portuguesa, Angola y Mozambique. La doctora Meireles es licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sao Paulo, con maestría en Integración de América Latina por el Programa de Posgrado en Integración de América Latina de la misma institución. Tiene un doctorado por el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y cuenta con artículos publicados en diversas revistas académicas y capítulos en libros en Brasil, Ecuador y México. Es autora del libro Soberanía Monetaria, Desarrollo y Pensamiento Económico Latinoamericano y imparte docencia en la Facultad de Economía y en el Posgrado de Economía de la UNAM. Le doy la palabra. Se escucha ahora sí, muchas gracias. Antes que nada, yo también quisiera agradecer a la doctora Girón, a la doctora Correa y a la doctora Rodríguez para justamente convocarnos y siempre motivarnos a pensar fuera de la caja y salir de la zona de confort. Además de la paciencia de todos ustedes, la última mesa siempre demanda un esfuerzo extra antes de los calambres, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Justo con relación al tema, pensar el cambio en el eje de gravedad financiero, de los flujos financieros, la primera idea que se me había ocurrido era justamente pensar en un tema que no es tan tratado, pero que sí está más cercano a la agenda de investigación de UNO, que es los bancos translatinos, ¿no? O sea, mucho se ha escrito sobre las empresas translatinas, pero todavía no abunda tanto esa literatura sobre la banca que se va regionalizando en nuestra región, vaya, ¿no? La redundancia, y sobre todo el caso de la banca brasileña por el Cono Sur. Y ahí, pero pronto yo dije, no, vamos a explorar territorios novedosos, ¿no? Entonces ahí lo que pensé fue justamente un paralelo y me topé con ese término, banca panafricana, que el Fondo Monetario viene estado utilizando desde 2015 para justamente describir ese fenómeno reciente, que es una banca de un país africano que se mueve ahí entre sus vecinos, ¿no? Entonces, el título es justamente Banca Panafricana y Portuguesa, y ese es otro fenómeno que también contradice un poco lo que el Fondo Monetario viene diciendo, que la banca del Imperio Colonial fue desplazada. En los dos estudios de casos aquí vemos como que la banca portuguesa más bien asume cada vez más protagonismo en sus dos ex-colonias, en Angola y Mozambique. Entonces, era básicamente esa discusión que trato de armar y discutir realmente cuál es el rol de las finanzas, del crédito para el desarrollo económico, justamente por tratarse de dos economías subsaharianas que tienen, como ya veremos a continuación, índices de desarrollo humano bastante precarios. Ya empezamos ya. Ya. La estructura está un poco pensada así como la primera parte, algunos hechos estilizados y definiciones básicas, justamente por cuando uno va entrando en casa ajena por primera vez, pisa despacito, ¿no? Entonces, para tratar de empaparme un poco más de lo que significa y qué representan esas dos economías y un poco de historia de esas dos economías que tienen su independencia política es sumamente reciente.
algunas definiciones básicas que me vienen ayudando a conducir la investigación. Finalmente, ahí en el segundo momento, trazo un primero borrador de mapa de esa estructura bancaria en los dos países y, a modo de conclusión, de nuevo retomar y tratar de pensar qué reflexión teórica, qué autores nos pueden apoyar en seguir estudiando esa correlación tan compleja y necesaria entre finanzas y el sector financiero que cumpla una función social. Entonces, un sector financiero que cumpla esa función social es un sector financiero cuyo el crédito está realmente traduciéndose en mayores niveles de inversión productiva, empleo, salarios y esa cadena virtuosa. Aquí, no, hay que hablarle con calma. Por favor. Ya. A ver. Ahí, gracias. Aquí es un mapa de África y vemos las ex-colonias portuguesas, ¿no? Entonces ahí está el archipiélago de Cabo Verde, Guiné, São Tomé y Príncipe y las dos economías que vamos a revisar con un poco más de detenimiento. Angola, aquí en la costa atlántica, y Mozambique ya en el Océano Índico. Yo no lo toqué. Ahí está. En un contexto de estancamiento económico bastante generalizado, el continente africano llama la atención por mantener todavía tasas elevadas de crecimiento de su PIB, pero esa tendencia ya empieza a cambiar, o sea, vamos a ver nas gráficas como que esse crescimento sigue apresentando taxas de crescimento envidiáveis para países como os nossos, pero já não é a maravilha do que foi em el momento pré-crisis de 2007 e 2008. Pero aún así, há dois componentes que preocupam em termos de pensar como traduzir crescimento econômico em desenvolvimento. Entonces, los dos, uno es justamente qué fuentes de financiamiento disponibles se encuentran en las dos economías y cuáles son las condiciones en las que el crédito se otorga. Es justamente en ese sentido que trato de hacer una reflexión sobre la organización del sistema bancario que puede ser promotora de una estrategia de desarrollo exitosa. Ahí ya. En ese contexto, la presencia de la banca extranjera sigue siendo un tema relevante en África, como también es en América Latina, ¿no? Entonces, lo que vemos en los tiempos recientes, sobre todo, y eso es bien curioso de la banca de los dos países y que coinciden, ¿no? Que fueron sistemas financieros absolutamente imbricados con lo que era el circuito portugués de giro del capital y a partir de las independencias políticas en 75 y con el socialismo y con la puesta en marcha de un socialismo todo sui generis, una banca que se estatiza en un modelo socialista. Entonces, esa es la banca socialista en Angola y Mozambique, es la banca que se va a privatizar en los años 90. Entonces, es justamente ese tránsito de una banca que es completamente internalizada en los circuitos de la metrópole a una banca socialista y luego a una banca privada internacionalizada en un espacio de menos de 30 años, que hace fascinante los dos casos. En ese sentido, entonces, aparece esos dos actores financieros nuevos, que es, primero, el actor financiero nuevo es la banca panafricana, sobre todo la banca de África del Sur. Y los grupos financieros de Portugal que se fortalecieron en ese periodo posterior, ya en los años 90, no son exactamente los mismos grupos del periodo colonial. Entonces, y eso viene a contracorriente de lo que dice el Fondo Monetario, que el fondo dice que si la banca panafricana es
un fenómeno reciente e importante, pero que desplazaría una banca tradicional. Y lo que viene pasando en Angola y Mozambique es que no hay ese desplazamiento de la banca lusitana. Entonces, ese es justamente lo que estoy tratando de investigar. Aquí es una radiografía bastante básica de las dos economías, ¿no? Ambas surgen de forma tardía en las independencias políticas africanas, porque justamente la especificidad de la metrópoli portuguesa fue que con el declinio del régimen de Salazar, la posesión de colonias se convirtió casi como el último bastión del gobierno autoritario. Entonces, Portugal se lanza con todo a defender las colonias, con un gasto militar absurdo y que es extremadamente financiado por las empresas transnacionales y la inversión extranjera ya en esos países, ¿no? Entonces, justamente con los procesos de independencia ya, esa temprana adopción del socialismo, vemos cómo nace de manera conturbada las dos naciones, ¿no? Y además de un periodo larguísimo, en el caso de Angola mucho más largo, de guerra civil entre las fuerzas independentistas, ¿no? Ahí les puse algunos datos básicos de la población. Angola es una economía que es 8 veces mayor, aquí no puse el PIB, es 8 veces mayor que Mozambique. Mozambique es mucho más chiquita y humilde, vaya. Pero ahí se ve que en términos de posición en el IDH estamos hablando de la posición 150 de 188 países y la posición 181 de 188 países. La esperanza de vida al nacer también bajísima, de 52 y 55 años, y el PIB per cápita un poquitín bastante mejor también en el caso de Angola que en el caso de Mozambique. Aquí ya pasando más a las definiciones y los conceptos que me ayudan a conducir la investigación, la idea de megabanco y de esa banca, esa nueva banca que emerge en la era de las finanzas desreguladas y qué carácter tiene. Entonces me apoyo mucho en esa idea de un banco, de la gran banca global que ya cambia su forma y su modelo de negocio mismo, ¿no? Entonces es una banca que está obteniendo sus ingresos cada vez más y más de comisiones y menos del diferencial de tasas de interés para préstamos tradicionales. Es una banca que trabaja con alto nivel de apalancamiento y es una banca extremadamente concentrada en el que opera cada vez más ese muy grande para quebrar, ¿no? Entonces ese que trae un riesgo sistémico en su operación, vaya, ¿no? Para las economías donde se instala. Ese no es el caso de la banca panafricana todavía. La banca panafricana, por la definición del Fondo Monetario, sería la banca que opera en 5 más países más allá del país matriz, ¿no? En ese sentido, y ahí ellos expandieron un poco para discutir justamente esa idea de banca grande en África y si hay riesgo de inestabilidad sistémica o no. Entonces definiron como banca panafricana la banca que opera en más de 10 países. En esa categorización, son 7 bancos panafricanos que operan en más de 10 países. 3 tienen sede en Marruecos, 2 son del Togo, uno es nigeriano y el otro es el Standard Bank sudafricano, que es, como ya vamos a ver, uno de los principales bancos en Mozambique. Ahí ya fue. Entonces, aquí son las tasas de variación del PIB. Realmente, como les decía, en el periodo pre-crisis estaban exhibiendo tasas de crecimiento bastante envidiables y todavía siguen con tasas de crecimiento, en el caso de Mozambique, de 3,8%, en el caso de Angola, negativo, de menos 0,7% para 2016. Eso porque Angola fue bastante golpeada por la disminución del precio del petróleo
del segundo semestre de 2014, es un país exportador de petróleo, entonces su economía refleja mucho las variaciones de sus exportaciones petroleras. Hay que encontrarle el punto. Aquí es el crédito interno al sector privado. Entonces vemos como ya calibrado por tamaño de PIB de cada una de las economías, como todavía hay mucho espacio para bancarización de esas dos economías, ¿no? Estábamos escuchando en la mañana que ese indicador para los países del centro puede llegar a más de 160% del PIB. Aquí todavía estamos hablando de 20, 21% y 34% del PIB para el caso de Mozambique. Ha habido una disminución en la concentración de los activos medida por los 5 mayores bancos, pero aún así son sectores bancarios extremadamente concentrados. Los 5 principales bancos acaparan, en el caso de Mozambique, ahí para 2015, 86% de los activos del sector bancario. El ROE, que es el rendimiento promedio sobre capital social, vemos que también viene obedeciendo esa tendencia hacia la baja de la rentabilidad que la banca global tiene a partir de 2007-2008, pero aún así la rentabilidad en las dos economías es extremadamente elevada. Estamos hablando de 19%, casi 20% el año en el caso de Angola y 19% en el caso de Mozambique. Presentan ROEs muy superiores a, por ejemplo, que los países latinoamericanos, que también en su mayoría están alrededor de 10%, entonces casi el doble. Y, a la vez, rentabilidad a la baja y costos de operación de la banca al alza. Entonces, por eso está también tan agitado la cosa de compras, de fusiones y adquisiciones, ¿no? Se está presionando la competencia oligopolística en el sector bancario en un contexto de disminución, a una alta rentabilidad, pero de disminución de los niveles de rentabilidad y aumento de los costos de operación. Ese es el caso de Angola. Para los activos de los 5 bancos ya desglosados por los 5 mayores bancos. En el caso de Angola también es bastante curioso que los tres principales bancos, ya vamos a ver con más detalle a continuación, los 2 principales bancos son banca pública todavía. El tercer banco en el ranking es Banca Portuguesa, ya es banca vinculada al capital portugués, pero lo que importa aquí en ese gráfico es justamente ver el aumento del valor del activo, ¿no? El proceso de concentración de capital, ¿no? El aumento para entrar en el sector bancario cada vez más demanda ser grande banco, ¿no? Entonces eso viene creciendo. Voy a saltar ese, del ROE de la rentabilidad, pero mira, la rentabilidad ya desglosada por bancos, como es muy superior a la rentabilidad promedio del sector bancario. Si vemos el caso del Banco de Fomento de Angola, presentó una rentabilidad de casi 40% en un año, en 2016. Se vaya a negocio, ¿no? Entonces, y aquí, para el caso de Mozambique, la misma tendencia del aumento del capital, de los activos del capital bancario. Y igualmente ese también la rentabilidad por banco. Ahora sí, voy un poquitín más con detalle en los 2 países. Lo que hicimos aquí fue poner los datos de los 5 mayores bancos más desglosados. Ahí los activos no logré todavía transformar para dólar, está en kwanzas, que es la moneda de Angola, que en su avali significa 1. Los 5 mayores bancos de Angola concentran el 41,24% del PIB. Para el caso de
Aí, ¿quiénes son no los 5, pero quiénes son los 3 mayores bancos, ¿no? El Banco de Ahorro y Crédito, de Poupança y Crédito, que sigue siendo banca pública, esa que les comentaba. La principal accionista es, ¿cómo se dice?, los fondos de jubilaciones de funcionarios públicos. El BAE, que es el Banco de Angola de Investimentos, cuyo el principal accionista es Sonangol, que es una empresa paraestatal que administra extracción y distribución de petróleo. Y ahí viene el tercer mayor banco, es el Banco Portugués de Investimento, el BPI, que comanda un 15% del sector, de los activos del sector bancario. En el caso de Mozambique es un poco más ejemplar de lo que estoy tratando de demostrar, que es esa presencia protagónica de la banca panafricana y banca portuguesa, ¿no? De los 5 mayores bancos, los 5 mayores bancos concentran el 60% del PIB. Sus activos representan alrededor del 60% del PIB. Y casi 70% de los activos del sector bancario. ¿Quiénes son los 3 mayores bancos de Mozambique? Hay el Banco Comercial de Inversiones, el Millennium Banco Internacional de Mozambique y el Standard Bank. El BCI, que es el primero, es un banco que está cuyo el accionista mayoritario es la Caixa Geral de Depósitos, que es la principal banca portuguesa y que es la banca que de manera más agresiva está haciendo compras internacionales de bancos medianos por ahí. El segundo principal banco de Mozambique es el Millennium, que es banca portuguesa. Y el tercer banco, que esa es la novedad, que fueron compras agresivas hechas en 2014, desde los años 2000, del Standard Bank, que es un banco sudafricano. Ahora sí, ya para encerrar. Vemos que es una región, y las 2 economías están insertas en una región que viene creciendo de forma acelerada, ya no creciendo tanto como antes de la crisis, pero que a la vez tienen claramente una inserción internacional subordinada. Y es en ese contexto que emerge un nuevo actor, que es esa la banca panafricana, que uno pudiera pensar, al menos no es JP Morgan, pero tienen la misma avidez por ganancias y representa el mismo riesgo macroeconómico de fuga de capitales que la presencia masiva de cualquiera de esas bancas tradicionales, ¿no? Entonces, la idea de que haya una gradual sustitución de banca inglesa o estadounidense por ese actor, banca panafricana, no inmuniza de riesgo sistémico essas economias, ¿no? Porque seguimos hablando de una banca transnacionalizada. Entonces, ahí es que viene justamente la importancia de discutir la presencia de una banca pública o banca privada de capital nacional. No estamos diciendo que la banca privada de capital nacional sea el angelito ahí en la historia, ¿no? La banca, sabemos que toda la oligarquía financiera nacional políticamente también es bastante compleja, y sobre todo pensando en países africanos. Pero se trata de una discusión de cómo echar a andar herramientas para internalizar el centro de decisión, como decía Furtado, que internalizar el centro de decisión, los actores que son capaces de tomar las grandes decisiones y de construir y enarbolar alianzas de clases fundamentales para el desarrollo, solo es posible esa internalización del centro de decisión con un sistema financiero nacional fortalecido. Entonces, ese es un poco el mensaje y los avances que voy llevando hasta ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mireles. Voy a dar paso a la doctora Tere Aguirre. Ella nos va a presentar el papel de España en la nueva geografía financiera.
La doctora Aguirre es maestra en Economía por la UNAM y profesora de posgrado de Economía. Tiene el grado de doctora. Ha estudiado historia o la historia económica y social de México y América Latina en el siglo XX y se interesa en la modernidad y el atraso de las economías periféricas. Ha escrito y publicado artículos en volúmenes colectivos y revistas especializadas y entre sus últimas publicaciones destaca Historia Económica de México, Crisis y Reestructuración del Sistema Mundial, 1990-2008, y Ciclo Largo y Sistema Financiero, Crisis, Contracción del Crédito y Ganancia. Cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Como todos, damos gracias a Maru, a Pati, a Alicia por invitarnos a debatir. Siempre es súper interesante venir acá, ponernos la pila desde antes para los temas provocadores que nos hacen mover las neuronas, a ver si sí es cierto que estamos de acuerdo o no con la tentativa inicial que se nos plantea, cambios en el centro de gravedad mundial. ¿De verdad hay cambios y qué tan significativos son? Todo parece indicar que sí hay cambios, pero ¿qué tan significativos son? ¿Realmente nos llevan a mover el eje de gravedad de la economía mundial o va a ser que es otra vez la discusión que venimos dando desde los 70s del fin de la hegemonía norteamericana y luego resulta que sigue reciclando la mayoría de los excedentes mundiales y sigue tocando la pauta para la mayoría de los movimientos de los países? Bueno, ¿cuáles serían entonces los cambios que se están registrando en los flujos de capital a nivel mundial? Y hubo cambios después de la crisis del 8. ¿Hay nuevos motores que estén jalando los flujos para un lado o por otro? Por lo pronto, para la economía europea, un favorzote, yo sí te pido que me le cambies porque no voy a poder desde acá. La primera, por favor, ahí estaríamos con un esquema más o menos de... para Europa, lo que más se había destacado como motivos de la crisis eran los flujos transfronterizos. Había dificultades para que los países periféricos pudieran regresar a Francia, pero sobre todo a Alemania, lo que estos países les habían prestado. Era cómo le hacemos para recomponer estos flujos y hacer que haya mayor estabilidad entre ellos, de tal manera que la ganancia de unos no necesariamente implique la pérdida de los otros. ¿Se ha conseguido? ¿En qué medida se ha conseguido? Todos los informes de los organismos internacionales dicen, bravo, muy bien, estamos ante una situación de menor volatilidad, vamos muy bien. Pero ¿realmente se ha conseguido mejorar los índices o es que se están encontrando nuevas formas de dirigir los flujos de liquidez y de dónde a dónde se están dirigiendo y de dónde está proveniendo la ganancia de este sistema financiero? Lo primero que podemos decir es que en efecto hay un cambio en la composición de los flujos internacionales de capital, que se han reducido los préstamos interbancarios y se ha incrementado el financiamiento a través de las cotizaciones directas en los mercados. Por otra, eso lo podemos, le das la siguiente, mostrar con este crecimiento de los índices de cotizaciones bursátiles. Si vemos con la crisis de 9, cayeron, pero ahorita están repuntando y ya están en los niveles anteriores a la crisis. Están los principales indicadores de índices de bolsas mundiales, lo cual nos está diciendo, nos podría decir cómo se mantiene entonces estos indicadores en crecimiento si hay más estabilidad. Y además los diferenciales de deuda soberana, que fue lo que movieron de alguna manera después de la crisis, estas cotizaciones, no regrésale, porfa, tienden a homogeneizarse. Vean cómo ahora tienden más o menos
hacerse semejantes, y ahora sí la siguiente, su rentabilidad tiende a disminuir. Al principio, después de la crisis, era muy rentable solicitarle al Banco Central Europeo a tasas muy bajas y luego ir a comprar con activos de los países que tenían primas de riesgo muy altas. Entonces era el negociazo porque te podías obtener varios puntos de rentabilidad. La anterior, porfas, todavía. La rentabilidad muy alta por estos, porque están ahí las variaciones. Ahí está, ¿sí? Pero vemos cómo desde 14 vienen disminuyendo esos niveles de rentabilidad. Entonces ya no está la apuesta en Europa por las primas de riesgo entre los países. Todas más o menos han tendido a estabilizarse, a homogeneizarse, y el rendimiento de estos ha venido siendo cada vez mayor, ya no es el negociazo de la vida. Sin embargo, los bancos siguen acudiendo, ahora sí la que sigue, a la deuda para financiar los intereses que tienen que pagar. De tal manera que, aunque no hay la apuesta especulativa por los diferenciales de primas de riesgo, sí sigue habiendo la demanda para poder financiar los intereses de la deuda. Y en todos los países las deudas han crecido. De tal manera que ahora tenemos que pagar más por estos intereses de deuda. Podríamos entonces pensar que si los flujos ya nos están yendo a pelear por las primas de riesgo, entonces ahora habrían ido a financiar a las corporaciones. La que sigue, vamos a ver si nos da. Pues no, resulta que las corporaciones tampoco están demandando grandes cantidades de préstamos bancarios porque ellas mismas están colocando sus acciones. Si se fijan, la rentabilidad de las corporaciones respecto de la deuda también se ha estabilizado y también es menor. Le das a la que sigue. Y lo que es más, las grandes empresas, todavía hay un montón de empresas y están creciendo, las denominadas empresas zombie, que son fundamentalmente el título de la empresa que te sirve para adquirir préstamos, pero que con esos no alcanzas a pagar siquiera los intereses que tendrías que pagar porque te estás endeudando de manera creciente. En Estados Unidos, estas empresas zombie, que es son más del 16% y han venido creciendo. También están creciendo en la eurozona y en el Reino Unido. Entonces, tampoco se están canalizando los flujos a un mayor financiamiento bursátil. Y lo que es más, la cotización de las empresas y su calificación, la calificación más bien de las empresas, en términos generales, ha venido disminuyendo. Disminuyó en Estados Unidos en un 10%, en Europa un 20% y en el Reino Unido 30%. Mayor financiarización no está significando mayor solidez del sistema productivo. ¿A dónde entonces están yendo los flujos? Otra vez hacia los tipos de cambio. Nada nuevo. Ya lo habían hecho antes de la crisis y están repitiendo la búsqueda de ganancias financieras apostando a los diferenciales de tipos de cambio. La devaluación del dólar frente al euro ha hecho que muchas de las posiciones ahora se estén utilizando como carry trade, comprando posiciones especulativas en dólares. En corto, la siguiente. Aquí vemos cómo
se están financiando, comprando dólares que se apuesta a que se devalúen e invierto en otras monedas que supongo que se van a revalorar. Y en efecto, se ha estado revalorando el euro, se ha estado revalorando el yen, incluso algunas monedas latinoamericanas, México y Brasil, frente a la pérdida de posiciones de Estados Unidos, que es, por lo demás, el viejo juego de las finanzas. La otra fuente de ganancia es el traslado hacia los países emergentes, en donde las tasas de interés están subiendo, dado que Estados Unidos amenaza también con subir las tasas de interés, tienen que subir mucho más en los países emergentes para poder retener los niveles de deuda. Y entonces tenemos nuevamente un repunte de los fondos adquiridos, pero también es con crédito bursátil. No es que esté sacando de mis fondos para invertir, sino nuevamente hay un proceso de apalancamiento para hacer esta compra de los flujos en el sector emergente. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de España? Este papel, como un poco de intermediario, no es de los más grandes, pero sí está extendiéndose a los países emergentes, tanto América Latina como Asia. En este caso veíamos Turquía, cómo está penetrando, y sin embargo los bancos internamente y la sostenibilidad del crédito en España mismo es cada vez más difícil, porque la tendencia es a que aumente de manera creciente el endeudamiento. Y por otra parte, la brecha de crédito, que había disminuido entre 2009 y 2011, tiende a repuntar nuevamente y nuevamente a adquirir fundamentalmente apoyarse mucho en este crédito a los hogares, y la tendencia, lo que está absorbiendo el propio endeudamiento anterior, hace que cada vez más sea como un endeudamiento tipo Ponzi, que hace vulnerable la capitalización misma de los bancos. La siguiente, por favor. Si vemos cómo podría entrar en crisis los bancos, vemos que su exposición en los países, tanto de la banca, tanto en Estados Unidos como en los países emergentes, es creciente. Ahí está el papel de Turquía, de Brasil y de México, de manera creciente, y bastaría con que estos países se encontraran con dificultades para devolver los créditos, y ello haría o que haya una política monetaria más rígida, que la banca misma española entre en crisis. El último informe, el de 17, sobre la estabilidad financiera, hecho por el Banco de España, decía: los mercados financieros muestran una elevada estabilidad reflejada en unos bajos niveles de volatilidad y de las primas de riesgo. Pero la reversión abrupta de esta situación ante la materialización de ciertos riesgos latentes, tales como un cambio en las expectativas de la política monetaria o una revaluación del apetito de riesgo de los inversores, es decir, si se van a otros lados, podría conducir a un tensionamiento de las condiciones financieras, con repercusiones negativas en el sistema financiero en su conjunto y con efectos inmediatos en el empeoramiento de las perspectivas de rentabilidad, en la generación de ingresos y finalmente en la actividad económica en general. Entonces, no obstante que se están expandiendo los bancos, no obstante que tienen rentabilidad creciente, pues sus bases de funcionamiento siguen siendo bastante endebles y siguen haciendo un reciclaje de excedentes
con muy poca solidez interna. Bastaría con que les movieran tantito más las tasas de interés en Estados Unidos como para que seguramente los flujos de capital se vayan hacia allá y dejan temblando a estos países. Ello nos lleva a preguntarnos, ¿es sólida este movimiento del eje de gravedad en la economía mundial? ¿Es cierto que esta desglobalización por estos menores préstamos entre la banca va a tener una tendencia estable en el mediano plazo? Pues son preguntas que solo el tiempo nos dirá si sí o si no. Por lo pronto las ponemos en duda. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo suficiente para preguntas. Si quieren hacer preguntas, este es el momento. Y si no, serían 3 preguntas que podríamos aceptar. Y si para la doctora Méndez y también para la doctora Marcia, una sería ¿hay algún papel, por ejemplo, entre México y Mozambique y para usted el papel México-Turquía, ¿no? ¿Cuál es el papel de México en estas relaciones? ¿No hay algún papel o no hay nada? Sí, sí hay. Pareciera que no lo hubiera. En el caso de Turquía, de hecho, incluso cuando uno entra a las bases de datos del Banco Central de la República de Turquía, se da cuenta cómo México es una economía que es un referente para Turquía en términos de la absorción de flujos de capital, ¿no? Ellos pareciera que no, pero esa competencia, por absorber flujos de capital es muy grande, aun cuando a Turquía no vayan directamente de manera mayoritaria a Estados Unidos, sí hay una tendencia a tratar de absorber la mayor cantidad de flujos de capital provenientes de otros lugares, sin excluir a Estados Unidos, ¿no? La eurozona, de China incluso, y incluso de algunos países emergentes. Por otro lado, hay una gran competencia en términos de la industria automotriz, de la absorción también en el sector manufacturero de la industria automotriz, ¿no? Lo cual significa que Turquía está tratando de que todo lo que venga de la producción de automotriz del sudeste asiático, incluido Japón, óiganlo bien, tratar de absorberlo antes de que emerjan, de que fluyan hacia México. Está obviamente la competencia en términos financieros de la tasa de interés para la absorción de flujos de capital, es muy alta, ¿no? El manejo el carry trade, obviamente, ¿no? Que es un arbitraje en términos monetarios, porque no es otra cosa. Entonces ellos mantienen muy flexible, ahora sí que en esa categoría de muy flexible, el tipo de cambio de la lira turca. ¿Para qué? Para justamente también dar esa posibilidad de rentabilidad por diferencial respecto a la variación de la lira turca con respecto a las otras monedas, ¿no? Incluida la de México. Y sí, cuando está uno en las estadísticas del Banco Central de la República de Turquía, México es una de las economías que primero aparece en términos comparativos en las estadísticas. Es muy, muy, muy creciente. Y la otra que yo señalaba que no es nada desdeñable, el hecho de que la televisión turca esté vendiendo productos a América Latina, está vendiendo muchísimos productos a América Latina. TICA, que es la agencia, la organización no gubernamental, tiene pactos con Paraguay, o sea, acuerdos de negociación comercial con Paraguay, con Uruguay, con Perú, con Argentina, con Chile. ¿Para qué? Para la entrada de toda la producción, ¿no? De cinematográfica, en términos de no solo de televisión, sino de series. Y de hecho, tienen también gran producción de Netflix, aunque nadie lo crea, ¿no? De otras industrias cinematográficas en Turquía, lo cual se ha extendido muchísimo y es una competencia directa con México en el campo latinoamericano.
porque obviamente el doblaje es un buen negocio también para los latinoamericanos, porque vienen más baratas todas las series y en todos los sentidos se está haciendo, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito productivo. O sea, y obviamente México destruyó toda su producción. El caso de los textiles es caótico en el caso de México y Turquía no. Turquía obviamente exporta gran cantidad de textiles, ¿no? Que aunque tengan bajo valor agregado, de todas maneras son volúmenes muy altos. Y en el caso de México, no, México prácticamente es muy poco lo que produce. Ahora, hay otro factor, Turquía es un corredor muy importante energético de todo lo que viene de la ex Unión Soviética, ¿no? De todos esos Azerbaiyán, Kazajstán, etc., etc., hacia Europa, y obviamente eso implica una posición muy importante de Turquía de negociación también con Europa en términos de permitir o no permitir ese cruce. Entonces, el caso de México no, y también obviamente como México es un receptor de migrantes, ¿cuántos sirios no hay en Turquía? Más de 500,000, ¿no? En el caso de México es un tránsito de migrantes de Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero obviamente en Turquía hay pareciera que no, pero hay una absorción más integrada de los migrantes que en el caso mexicano, ¿no? Entonces es importante. Otra cuestión, y que yo no quise mencionar porque si no se iba muy amplio, es el hecho de que Turquía sí está revolucionando también el sector educativo. Y México, la reforma pues es una carcajada, perdón, y es un retroceso en lugar de otra cosa. Y en el caso de Turquía no, en el caso de Turquía sí lo están, están realmente una reforma educativa que están produciendo cerebros para altos gobiernos corporativos y también para poder migrar hacia Europa. Eso es muy importante, ¿no? El hecho mismo, me llamé un caso cuando revisé, por ejemplo, la cantidad de intelectuales keynesianos en Turquía es bastante considerable, ¿no? Son muy, muy productivos y en el caso mexicano no llegamos a esos niveles. O sea, quiere decir que ellos sí tienen en ese sentido cuerpos académicos intelectuales preparados que en un momento dado pueden realizar con gran autoridad un programa de crecimiento, ¿no? O sea, Erdogan y el Partido de Justicia Democrática lo que tiene es un programa de desarrollo interno basado en la deuda para el consumo privado y que obviamente pues eso lleva a una gran financiarización y la vulnerabilidad que ya vimos. En el caso de México no tenemos ningún programa porque ni realmente estamos más que en una subordinación, en una dependencia extraordinaria de los Estados Unidos, ¿no? Ahí estamos temblando con el TLC, si se aprueba o no se aprueba, si la ronda X menos Y se va a permitir o no se va a permitir, y con las reglas de origen, por ejemplo, tremendo, ¿no? Entonces, en el caso de Turquía, si ustedes vieron, la composición, incluso las exportaciones, está un poquito más diversificada que en el caso de México, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Gracias. Gracias. Mira, con relación a México, yo sinceramente no vi absolutamente nada en Angola y Mozambique. Ahora, con relación a otro país latinoamericano, pues que uno va, tiene familiaridad, es intensa la relación. Entonces, el caso más específico, el caso de Angola, Lula, Lula fue el gran embajador de las empresas de construcción civil para África, ¿no? Entonces, brasileñas para África. Y el final de la guerra civil en Angola es reciente, fue 2001. Entonces, todo el esfuerzo de reconstrucción de Angola se hizo con Odebrecht, OAS, esas empresas que ahora uno conoce por los escándalos de corrupción, ¿no? Y no solo Odebrecht y OAS, sino que el BNDES, el Banco de Desarrollo Brasileño, en 2005 creó una oficina de negocios internacionales en Londres justamente para poder conceder líneas de crédito para esas empresas en la reconstrucción angolana, una de las actividades ahí. Y esa es la cajita de las investigaciones de corrupción que todavía no se toca. Entonces, el día que se destape lo que el BNDES tuvo metido con el Banco de Fomento Angolano, que estuvieron haciendo por allá, uy, sí, un corazón roto va
a terminarse de destrozar. Ya. Bueno, muchas gracias. Damos por concluida la mesa y los invitamos para el día de mañana a las 9:30. Gracias. Gracias.